Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los tres centrales que hoy juegan en el fútbol argentino, que están siendo mirados muy de cerca por Lionel Scaloni para ser convocados seguramente en alguna de las fechas FIFA que tendremos el año que viene, con vistas a la renovación que se viene también en el combinado nacional. En general, desde que el actual DT está al frente del albiceleste, la saga central nunca ha sido un gran inconveniente. Siempre hubo dos jugadores de categoría para formar parte de la dupla de zagueros y por lo pronto en esta oportunidad no es la excepción. Sin embargo, de los cuatro defensores centrales que normalmente ha utilizado Scaloni, es decir, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Germán Pesela, estos dos últimos ya tienen una edad avanzada y uno cree que no llegarán al Mundial 2026, y el Cuti Romero y Lisandro Martínez son dos futbolistas que han estado muy propensos a lesiones en el último tiempo. Esto ha provocado, por ejemplo, también que Leonardo Valerdi haya tenido que ser titular en un partido correspondiente a eliminatorias, que es también un zaguero que a Scaloni le gusta, pero le gustaría tener más variantes teniendo en cuenta que falta un año y medio para que se lleve a cabo la Copa del Mundo y por lo pronto quizás no hay tantas alternativas como el propio director técnico pensaba. Así que en este video te voy a estar contando tres jugadores que el cuerpo técnico de la selección está siguiendo muy de cerca. Todos ellos juegan en tres equipos de fútbol local y han tenido un buen rendimiento durante este 2024. ¡Empecemos! Vamos a empezar hablando de un jugador del que básicamente están enamorados todos los que han visto el fútbol argentino durante este 2024. Valentín Gómez, actual central de Vélez, ha sido un jugador destacadísimo durante este año, lo que provocó que en el mercado de pases de mitad de esta temporada, es decir, aquel que se llevó a cabo entre junio, julio y agosto, estuviera a punto de formar parte del City Group. Es cierto que no para jugar puntualmente en el Manchester City, por lo menos en ese entonces, porque lo iba a ceder a River Plate, otro equipo argentino, pero después sí, con la idea fija de irse al fútbol europeo. Sin embargo, cuando se tuvo que hacer la revisión médica en Italia, lamentablemente le saltó una molestia, una dolencia que sufrió hace 3 años, y eso hizo que la negociación se cayera. Más allá de que esta lesión no le impide jugar, obviamente hizo que las charlas que habían tenido la dirigencia de Vélez con los miembros del grupo City se cayeran, y por eso el grupo de inversión que iba a pagar $10 millones por el futbolista terminó viniéndose abajo. Pero aún así el jugador siguió teniendo un nivel considerablemente alto en un Vélez que terminó siendo el equipo que más puntos sumó en el fútbol argentino, que fue subcampeón de la Copa de la Liga, que fue subcampeón de la Copa Argentina y que se coronó con la Liga Profesional, con el torneo local de 27 jornadas. Un conjunto que no digo que se basó en Valentín Gómez para tener una solidez defensiva más que interesante, pero el zaguero de 21 años, cada vez que estaba dentro del campo de juego, mostraba un rendimiento superior no solamente al del resto de sus compañeros, sino también al de los demás jugadores en general del fútbol argentino. Además, hay que tener en cuenta que es un defensor central zurdo y no hay muchos jugadores de esas características en el fútbol local, y por eso mismo yo no tengo ningún tipo de duda de que Scaloni, para la fecha FIFA de marzo, si él sigue jugando en el equipo que sea, porque no sabemos si continuará en Vélez Sarsfield, va a ser citado por el entrenador. Después veremos si lo pone en algún partido. No es fácil, Argentina tiene 2 encuentros complicados en marzo porque estará enfrentándose a Uruguay de visitante y a Brasil de local, en lo que va a terminar siendo seguramente la confirmación, el asegurar la clasificación a la próxima Copa del Mundo, y uno cree que, salvo que estén todos indispuestos para jugar, van a estar formando parte de la dupla los zagueros que mencioné al principio de este video. Pero por lo pronto Valentín Gómez tiene que empezar a sumar minutos. Con 21 años es un jugador del cual se espera muchísimo, y es hora de que el DT del combinado nacional le dé el lugar que él mismo se ha ganado. Por lo pronto, Scaloni sabe perfectamente que es un central de muchísima categoría. Recordemos que en el cuerpo técnico de la selección argentina están Roberto Ayala y Walter Samuel, dos jugadores que han sido también extraordinarios centrales y que han jugado Copas del Mundo, y por lo pronto han dado el visto bueno y el ok para que Gómez en algún momento del 2025 forme parte de la selección argentina. Repito lo que dije recién, esta molestia que le salió en la revisión médica no le impide jugar, pero en el fútbol europeo son
verdaderamente muy puntillosos en relación a esta clase de cosas, porque si esa lesión es cierto que le volviera a surgir, es probable que tenga que operarse o que tenga que hacer alguna rehabilitación especial, y obviamente el Citigroup quizás no tiene en la mente poner 10 millones de dólares por un jugador que pueda llegar a pasar por eso, pero en Argentina y en la selección no hay ningún tipo de dudas que eso no es un inconveniente, y Valentín Gómez es uno de los grandes defensores centrales del futuro. Y nos vamos ahora a hablar de un jugador de un equipo de Avellaneda y después de otro futbolista del otro conjunto de Avellaneda. Comenzamos con Kevin Lo Mónaco, jugador de Independiente, que si nos vamos a los datos finos, es decir, a las estadísticas que se basan en duelos ganados, duelos aéreos ganados, intercepciones y otras demás cuestiones que tienen que ver con los defensores, es el que tiene mejores números de todo el fútbol sudamericano y es top 5 del planeta. Es cierto que no podemos comparar el fútbol argentino con ligas más importantes a nivel mundial, pero por lo pronto Kevin Lo Mónaco se destaca por sobre el resto, tiene tan solo 22 años y es muy probable que no tarde mucho en ser seguido de cerca por algún equipo europeo. Es cierto que tuvo algunos inconvenientes extrafutbolísticos hace un par de temporadas que evitaron que en su momento se fuera a jugar al fútbol del exterior, pero en esta oportunidad, después de tan solo 6 meses, esta segunda mitad del 2024 en Independiente, todos pudimos observar el increíble nivel en general que ha mostrado, y es un zaguero que también Lionel Scaloni va a tener en cuenta para dentro de poco. Es cierto que no va a poder convocar a 3 defensores centrales nuevos, es decir, a Gómez, a Lo Mónaco y al que voy a estar mencionando después, pero no hay que descartar que la lucha sea muy pareja entre ellos, y además si la lista definitiva para el Mundial 2026 va a ser, o va a seguir siendo, mejor dicho, de 26 nombres, y es probable que tenga que llevar entre 6 y 7 defensores centrales, y en ese sentido muchos nombres nuevos podrán aparecer teniendo en cuenta los jugadores que van a ir siendo recambiados en la selección argentina. Lo Mónaco es un central que va bien de arriba, que va bien de abajo, que es rápido, que tiene 22 años, mucha juventud y mucho futuro, y que como primer central ha sido sin lugar a dudas de lo mejor del fútbol argentino durante la segunda mitad del 2024. Inclusive muchos dicen que la dupla central del fútbol local hoy por hoy sería justamente Lo Mónaco con Valentín Gómez, dos zagueros jóvenes, dos centrales de muy buen presente, y que Europa ya ha puesto sus ojos sobre ellos como para que a más tardar, a mediados del año que viene, puedan estar en alguno de los importantes equipos europeos, porque la idea tampoco es que se vayan a un conjunto en el cual no puedan jugar. Esto es importantísimo. Hoy están en dos equipos muy relevantes de Argentina y de Sudamérica, como lo son Vélez e Independiente. Ya Scaloni mencionó en la conferencia de prensa que dio en la fecha FIFA de noviembre, luego del último encuentro ante Perú, que a partir de la fecha FIFA de marzo van a ser convocados solamente aquellos futbolistas que estén sumando minutos en sus respectivos clubes y que tengan regularidad. Obviamente que puede haber algún caso excepcional, teniendo en cuenta que hay algunos experimentados que van a estar sí o sí en la selección argentina, pero hablando puntualmente de aquellos nombres que van a hacer recambio, me parece que jugar en el fútbol argentino siendo titulares indiscutibles, como en el caso de Lo Mónaco en Independiente, sería muchísimo más importante que irse a Europa a ser suplente en un equipo de mediana tabla de alguna de las ligas más importantes del fútbol europeo. Aún así, obviamente, hay que tener en cuenta que depende mucho del conjunto en el cual pueda llegar una oferta, y como Lo Mónaco ha tenido rendimientos espectaculares en el fútbol argentino durante este año, me parece que una cotización podría estar cercana a los 10 millones de dólares, la misma que Valentín Gómez, para irse a jugar al fútbol europeo dentro de poco. Y el último central que voy a nombrar, quizás en la segunda mitad del 2024, es el que menos se ha mencionado porque ha estado en algunos momentos lesionado, pero también es el que ya ha formado parte de la selección argentina sub-20 y de la selección argentina sub-23. Estamos hablando de Marcos Di Cesare, actual jugador de Racing, conjunto que se coronó campeón de la Conmebol Sudamericana, con el zaguero como una de las figuras más importantes. Un central que ya en su momento, cuando jugaba en Argentinos Juniors, tenía rendimientos espectaculares, siendo uno de los grandes zagueros a futuro del fútbol argentino y de la selección seguramente. Ya de por sí, si fue convocado en bastantes oportunidades por Javier Mascherano, el
ex entrenador del combinado juvenil, esto quiere decir que Lionel Scaloni también lo sigue muy pero muy de cerca. Además, hay que tener en cuenta que ha tenido mucha polifuncionalidad en su carrera a nivel clubes. Ha jugado como primer central en una línea de 4, como segundo zaguero en una línea de 4, como stopper por derecha en una línea de 5 o de 3 defensores, como quieran llamarla, de líbero también en esta misma línea defensiva y como stopper por izquierda. Es un defensor central que ha sabido ocupar muchos lugares en la última línea del equipo, y eso obviamente es importante, sobre todo a la hora de armar estas listas definitivas donde los entrenadores en general buscan jugadores que se desarrollen en varios sectores del terreno de juego. Di Cesare tiene 22 años, aunque estará cumpliendo 23 ahora el próximo 30 de enero, y es un jugador que ya desde hace bastante tiempo está en los ojos del entrenador y del cuerpo técnico en general de la selección argentina, con buen juego aéreo tanto ofensivo como defensivo, con una muy buena similitud con los defensores centrales que mencioné anteriormente, teniendo en cuenta la enorme cantidad de duelos ganados que tiene vistiendo la camiseta de Racing y siendo más joven también la del bicho de la Paternal. En la selección argentina la búsqueda de nuevos zagueros está bastante abierta y está claro que Di Cesare aparecerá entre los nombres más potables en un futuro muy pero muy cercano. Es un futbolista que además conoce a muchos de los otros juveniles de las otras selecciones sudamericanas, que también seguramente con vistas a lo que será la reanudación de las eliminatorias en marzo del año que viene estén convocando a estos respectivos futbolistas. Di Cesare al conocerlos podría llegar a tener una ventaja especial por sobre el resto. Como dije antes, no creo que los tres sean convocados para marzo, es decir, Gómez, Lo Mónaco y Di Cesare, pero me imagino que uno de ellos como mínimo sí va a ser citado. Después, lo vuelvo a repetir, dependerá mucho de la actualidad de los centrales que ya forman parte habitualmente del combinado nacional, porque Scaloni hasta ahora no ha borrado a ninguno. Es cierto que en la última fecha FIFA no estuvo convocado, por ejemplo, Germán Pesela, pero fue por lesión. Anteriormente no había sido convocado Lisandro Martínez, también por lesión, y el Cuti Romero estuvo suspendido en algún momento, pero si todos siguen bien deberían seguir siendo convocados, pero el recambio no tardará en llegar, y Di Cesare no puede quedar afuera de ese recambio, porque ya de por sí, si fuiste figura en las selecciones juveniles argentinas, tenés además un plus como para formar parte del combinado mayor. No digo que en el próximo mundial, porque eso va a ser verdaderamente muy complicado, pero para empezar a ganar ritmo y partidos en el 2025, me parece que Di Cesare está totalmente preparado. Además, jugará la Copa Libertadores si es que sigue en Racing el año que viene, aunque al igual que Gómez y Lo Mónaco, su cotización estará en alrededor de 10 millones de dólares y no faltará algún equipo europeo de los importantes que venga a buscarlo en el siguiente mercado. La selección argentina entrará en un proceso de recambio más que importante, sobre todo teniendo en cuenta que se necesitarán caras nuevas para el Mundial 2026. No por el hecho de que sí o sí se tenga que realizar un recambio, porque ya dijo Scaloni que si bien el hecho de modificar a algunos futbolistas de la actual plantilla es algo que está en su mente, no es solamente el hecho de traer jugadores jóvenes, sino que esos futbolistas que tienen menor edad de los que hoy están en la selección argentina estén jugando y teniendo un buen nivel en sus respectivos clubes. Y esto está sucediendo hoy por hoy con Valentín Gómez, Kevin Lo Mónaco y Marco Di Cesare, tres jugadores, tres defensores centrales que por lo pronto de cara al año que viene van a ser citados en algún momento para estar con el combinado juvenil argentino. Tres futbolistas que durante este 2024 han tenido un nivel más que superlativo en relación a lo que han sido los otros defensores centrales, no solamente de Argentina, sino de todo el continente en general. Por lo pronto, la próxima fecha FIFA será en marzo. Argentina enfrentará a Uruguay y a Brasil. Veremos cómo termina diagramando Scaloni la lista con los nuevos jugadores.